Hola, bendiciones. Bienvenidos otra vez a esto que llamamos en título El discípulo siguiendo las pisadas de el maestro. Y bueno, quiero agradecer a Dios y quiero agradecerte a ti el estar aquí en esta tarde conmigo. Y, y quiero empezar con una reflexión que puede ser importante para nuestras vidas. Hay algo en los seres humanos y en especial en los mexicanos que se llama pretextos o excusas. Y particularmente nosotros, la gente mexicana, somos especialistas en no solamente hablar, sino incluso hasta inventar argumentos suficientes para justificar cualquier cosa que no llevemos a cabo, para no cumplir una responsabilidad, para cualquiera que sea el asunto de nuestra vida. Somos de veras expertos en los pretextos o en las excusas. Ve a los jóvenes, particularmente me he dado cuenta en estos días que la labor escolar se está haciendo a través de videos, se está haciendo a través de las redes sociales y bueno, he escuchado comentarios en cuanto a que el niño no cumple luego con sus labores escolares o no está conectándose a tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando se le pregunta, se le inquiere a sus padres, y más si sus padres están trabajando y no están con él, y le cuestionan acerca del por qué no hizo o por qué no llevó a cabo las cosas, generalmente siempre tiene algún pretexto, o falló el internet, o no funcionó en ese momento el enlace, o mil cosas más. La cuestión es que cuando incluso se han puesto algunos padres a tener ahí clase presencial con ellos, se dan cuenta de que no hay ningún problema, en ese momento no surge ningún obstáculo, pero tiene que ver con esto, con los pretextos, y no solamente los jóvenes, y de quién aprenden los jóvenes, los niños pues aprenden en su casa, ¿no? Particularmente en el trabajo. Yo trabajé durante muchos años en mi vida, y una de las cosas que singularmente yo me mostraba un tanto extrañado era porque algunas gentes, yo teniendo responsabilidad sobre algunos, y yo les preguntaba que por qué habían llegado tarde. Si la entrada era a tal hora, ¿por qué llegaban tarde? Y siempre había un pretexto de el camión se tardó, o el coche, los que tenían coche, o el coche falló, o mil cosas, pero era de manera continua, o sea que no veía otra cosa más que pretextos, pretextos y pretextos, excusas y excusas. Y bueno, esto, como dije antes, no solamente somos especialistas los mexicanos, pero esto es en particular algo en los seres humanos, siempre tener pretextos para no cumplir sobre todo responsabilidades. Y me gustaría compartir contigo algo que encontré en la escritura, y que bueno, tiene que ver, no voy a citar todos los textos, pero tiene que ver con algo que todos conocemos, ahí lo que ocurrió en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo, tú lo puedes leer, ahí en el capítulo 3 4 todo lo que pasó después de que Moisés estaba viviendo ahí con el faraón y se fue, y finalmente fue llamado por Dios. Y mira, esto fue lo que es un comentario, no es exactamente la escritura. Cuando Dios nos llama a hacer alguna cosa, solemos argumentar excusándonos de muchas maneras. Usamos argumentos o pretextos que hacen minimizar lo escuchado o que nos permiten postergarlo en el tiempo. A veces los argumentos son muy sólidos y hasta espirituales, pero solo reflejan nuestro temor al futuro. Son argumentos que dejan ver nuestra falta de fe o de confianza en quien nos ha llamado. En un momento de su vida, Moisés quiso poner excusas para no cumplir la misión o llamado de Dios. Dios le respondió en forma contundente y en un momento hasta diría con algo de enojo. Moisés argumentó ciertas cuestiones personales para no cumplir con esa orden. Puso excusas, o podríamos llamarle pretextos, aunque algunas de ellas eran reales, o se podría pensar que eran reales. Lo primero fue argumentar con una falsa apreciación de sí mismo. ¿Quién soy yo?, dijo. Excusa muy común entre nosotros. No me conoce nadie. No, a mí no me va a salir. No, yo no estoy preparado para ello.
frases que se suelen escuchar como simplemente pretextos. La última fue que no era elocuente en su hablar. No sé qué decir, cuando hablo nadie me presta atención. El Señor siempre destruyó sus excusas o pretextos, prometiendo su capacitación, su compañía, su cuidado, su respaldo y su provisión. Por último, Moisés confesó que no quería ir. Manda a otro. Básicamente fue el argumento. Dios se enojó y dijo, vas a ir y listo. Te va a acompañar Aarón. Esa fue la orden divina. Cuando andamos nosotros en nuestra vida, en nuestro ministerio, ¿cuáles son los pretextos o cuáles son las excusas que ponemos al Señor y a su llamado? ¿Cuáles los pretextos que ponemos a sus pedidos o órdenes? Dios, hay que recordar esto, Dios tiene un plan para cada ser humano, Dios tiene un plan para tu vida, independientemente que hagas o no lo hagas. Pero Él tiene un propósito para Él y ¿sabes qué? El Señor siempre cumple su propósito. Ojalá que este 2015, perdón, estoy atrasado, que este 2020 y sobre todo este tiempo tan difícil con circunstancias o situaciones tan duras, sea un tiempo para no inventar argumentos, para no inventar pretextos o para no tener excusas. Hagamos lo que tengamos que hacer en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el barrio, en la ciudad y sobre todo en nuestro ministerio. Y bueno, como dije antes, quería yo ahondar un poquito en esta cuestión que tiene que ver con los pretextos. ¿Y por qué quise hablar esto y poner el ejemplo de Moisés? Pues porque el pasaje que vamos a analizar de ahora es un pasaje que lleva a la reflexión en muchos sentidos. Sí es cierto que lleva a la reflexión en muchos sentidos, pero es un pasaje que particularmente, y eso tal vez sea mi apreciación, pero es un pasaje que de una u otra manera muestra en el ser humano, muestra en general en nosotros como seres humanos los argumentos, las justificaciones, los pretextos o las excusas para no atender o para no escuchar o para no hacer lo que nos corresponde, incluso hasta para rechazar la ayuda viniendo de Dios. Y esto que estoy hablando tiene que ver con lo que pasó allá en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, lo que Juan narra ahí en el capítulo 5 del versículo 1, solamente voy a leer del 1 al 8, todo el pasaje es más completo y llega a todo, pero no me daría el tiempo para poder analizar o reflexionar todas y cada una de las cosas. Quiero decirte que este pasaje es uno de los pasajes que en mi vida como siervo de Dios he compartido muchísimas ocasiones. Hasta podría decir que mi pasaje favorito, pero no es tanto eso, sino que me llama mucho la atención, sobre todo por la enseñanza que nos puede brindar. Pero creo que ahora encontré otros detalles que tal vez no sean útiles para lo que estoy hablando, pero particularmente en mi percepción personal. Esto es mi percepción, no es que lo diga tácitamente la Biblia, pero en mi opinión es un pasaje que nos muestra lo que dije antes: el ser humano con pretextos o excusas para no cumplir y sobre todo para no cumplir con lo que Dios dice. Dice el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y bueno, como mencioné antes, es un pasaje que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a la meditación y sobre todo que nos lleva a
poder aprender algunos principios en el pasaje que tienen que ver con nuestra propia vida. Si bien es cierto que el pasaje es conocido como el paralítico de Betesda, si te das cuenta en lo que leí aquí en la versión Reina Valera, y en algunas otras versiones, no habla específicamente de que fuera un hombre paralítico. Según los estudios y según toda la comprensión de lo que el pasaje habla o lo que el pasaje dice, se supone que sí era paralítico porque no se podía mover, sobre todo la expresión de él cuando él contesta al Señor. Pero independiente que sea la situación o no, lo cierto es que era un hombre inmóvil, un hombre inutilizado, un hombre que además llevaba 38 años. Y como dije antes, hay ahí varios detalles que podemos analizar y reflexionar, y sobre todo poder aplicarlos a nuestra vida para ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Quiero alrededor del pasaje hablar de 6 puntos en los cuales de alguna manera voy a leer algunos comentarios, pero voy a tratar de reflexionar con algunos pasajes de la Escritura para la enseñanza que puede ser particularmente para nosotros hoy en día. Número 1. Hay un principio que puede ser espiritual, que dice que aquellas personas o aquellos espíritus similares o afines se buscan. Es por ello que usted siempre verá gente deprimida al lado de otras personas deprimidas, gente triste con otros que están en igual condición, y gente amargada con otros que también están amargados. Sin embargo, a las personas de fe, usted las encontrará al lado de otras personas de fe, o en última instancia, los encontrará solos. La prueba de esto está en que las personas se reúnen a discutir sus problemas y comparar sus situaciones. ¿Sabes qué? No caigas en ese error, pues aunque tu situación pareciera similar a la que tienen otros, sin embargo, Dios tiene un propósito que va a lograr en tu vida, y por ello te permite pasar la prueba, porque desea prepararte para usarte más ampliamente. Y quiero hacer una añadidura a este comentario. Es cierto que no hay que engañarnos en cuanto a estar con personas, sobre todo en el aspecto negativo. Si tú ves ahí en el pasaje con quién estaba o dónde estaba aquel hombre enfermo durante 38 años, estaba con personas similares a él. Era tal vez el único sitio donde él se podía sentir a gusto, donde él se podía sentir cómodo, confortable. Esto es indudable y es cierto, pero además hay que entender algo. Hay otro principio importante que hay que entender. Todos los grupos de autoayuda que existen hoy en día, llámese AA, llámese de neuróticos, llámese Comelo, etcétera, etcétera, todos tienen que ver con que están enfrentando un problema muy similar, y en algunos casos, cuando es utilizado de forma positiva, creo que es una bendición poder estar así en uno de esos grupos. La cosa es de que no te enganches, como dicen ahora, o no te cases con ese grupo, pensando que ese es el grupo, pensando que en el grupo es donde te vas a salvar. En cuanto a nuestra condición humana, el único que puede cambiar nuestra vida es Dios. Por eso, aquí en este punto, déjame reflexionar con dos textos que están ahí en la Escritura. El primero en Proverbios, capítulo 13, versículo 20, que dice: quien con sabios anda, a pensar aprende; quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Esto es cierto, estoy leyendo Proverbios 13:20 en la traducción lenguaje actual. Quien con sabios anda, a pensar aprende; quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y esto es cierto. Por ahí dice un refrán popular. ¿Qué es eso? Sabiduría popular, humana, si quieres hasta mexicana. Dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Sobre todo las compañías no son útiles cuando son orilladas a crear en ti hábitos totalmente negativos. Entonces hay que considerar esto, porque es lo que pasa en el pasaje, y considerar en dónde estaba aquel hombre enfermo por 38 años, el paralítico de Betesda, como lo conocen algunos. Y luego ahí en Corintios, capítulo, primera carta 15:33, también voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual, dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Esto es cierto, esto es lo que hablaba del riesgo. Cuidado,
Cuidado con quién te juntas, cuidado en los lugares en que estés. Como decía el comentario, si estás amargado lo vas a encontrar con gente amargada. Si estás contento, generalmente vas a buscar la compañía de estar contentos para que prevalezca esa actitud positiva, esa actitud que alabe y glorifique a Dios. Y creo que esto es algo que para nosotros hoy en día es importante en qué lugar te mueves, cuál es tu esfera, no solamente social, física, material, sino sobre todo cuál es tu esfera espiritual. Y créeme que esto te va a ayudar a determinar si lo que estás haciendo es lo correcto o si lo que estás llevando a cabo es lo adecuado para poder seguir las pisadas del maestro, para poder imitar al maestro en todo su caminar. Número 2. Otra de las situaciones que podemos encontrar allí en el pasaje es ¿por qué estaban ahí? ¿Cuál era la situación por la cual estaban ahí? Y bueno, en su misericordia, de tiempo en tiempo, Dios enviaba un ángel para que agitara el agua. El primero que descendiese al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cuesta creer cuánta gente estaba esperando la presencia de ese ángel e ignoraban el ministerio de Cristo. Hay quienes rechazan venir a Cristo porque andan buscando cualquier cosa que alivie sus problemas. Este es un lugar el cual me imagino muchas personas no querían pasar. El solo hecho de pasar por ahí era deprimente, de ver tanta necesidad y uno sin poder, entre comillas, hacer nada. La gente encopetada, gente de dinero, aristócratas, sangre azul, etc., evitaba pasar por este lugar. La gente religiosa no tenía tiempo para detenerse en ese lugar, pero Jesús se mete donde la religión no entra, se mete donde el dinero no alcanza. Él busca a los que están necesitados solo para ofrecerles salvación y vida eterna. Y en este punto creo que vale la pena considerar. Fíjate cómo regresando al pasaje, cómo es que empieza el pasaje. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjate, una fiesta. En una fiesta tú encuentras diversión, encuentras alegría, encuentras felicidad. ¿Por qué es eso? Es una fiesta. No estoy cuestionando de que tenga que haber eso. Pero en una fiesta generalmente hay familia, hay amigos, hay amistades, hay compañía, hay comunión. Se encuentran las cosas más hermosas y más bonitas. Y si tú eres partícipe de una fiesta, gloria a Dios, qué bueno. Disfruta la fiesta. Pero hay que considerar también que a la par de algunas fiestas también hay lugares donde hay sufrimiento, lugares donde hay dolor, lugares donde hay tristeza. Yo no puedo imaginarme, porque dice ahí que allí en el estanque de Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua, o sea que tenían una esperanza. Yo no puedo imaginar un lugar así, con enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, etcétera, etcétera, que estuvieran ahí. Tal vez había enfermos de lepra, tal vez había, o sea, no sé, pero lo que sí puedo atinar en esto que está diciendo ahí en el versículo 2, lo que sí puedo atinar es que había sufrimiento, había dolor, había tristeza, había esperanza, sí, pero tal vez esa esperanza se había ido extinguiendo y a cambio de ella había surgido tal vez el enojo, la ira, la amargura, como en el caso del hombre que pudo haberle también pasado, porque después de 38 años, pues imagínate lo que pensaba. Yo creo que ya nada más lo llevaban al estanque cada vez que podían, o tal vez ya nada más era como una rutina, como algo mecánico. Lo que no tenemos que perder de vista aquí en este segundo punto es que indudablemente a nuestro alrededor, tal vez no de la misma manera, hablando físicamente, porque físicamente físicamente lo único que puedo ver hoy en día, en la actualidad, para que encontráramos una situación así como la que narra aquí la escritura, muchos dicen en el hospital. Sí, pero acuérdate que en el hospital hasta están separados. No están unos en cardiología, otros en cancerología, otros etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están separados y tienen algunos, aunque no como la saturación que luego existe, pero por lo menos están en camas, están cada quien en su cubículo, etcétera, y nada más. La única situación que yo me imagino, eso es de manera personal, esta observación es de manera personal, de una situación donde podamos ver todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa tristeza, es en una guerra.
en una guerra donde ves incluso los cuerpos ahí tirados, mutilados, etcétera, etcétera. Pero bueno, tal vez físicamente, y no es el punto, podamos ver algo en la actualidad, pero lo que sí podemos ver es que hay una Betesda espiritual alrededor de nosotros. Y esa Betesda espiritual alrededor de nosotros tiene que ver con, como dice ahí en el versículo 3, tiene que ver con una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos, gente que todavía está esperando la presencia de Dios, gente que está teniendo una esperanza que cambie su vida vana, y a todos niveles sociales o económicos ocurre, porque aún la gente que tiene mucho dinero encuentra un vacío terrible en su vida que nada puede llenar, ni las riquezas materiales, ni los bienes, ni ninguna otra cosa, porque hay un vacío en el ser humano que solamente puede ser llenado por Dios, y todos tenemos en una u otra manera ese vacío. Por eso hablaba de que es importante considerar la actitud que nosotros guardamos, porque fíjate, ¿quién estaba ahí? Muchos piensan cuando tú empiezas leyendo el versículo, cuando tú empiezas viendo lo que pasaba en el versículo 1, que había una fiesta en Jerusalén, y luego cuando ves los calificativos que tenía el Señor de comelón, de fiestero, de juntarse con otras amistades, uno dice, híjole, pues al Señor le gustaba la fiesta, y cuando empieza el versículo hablando de esto, uno piensa que Jesús fue a la fiesta, pero no. ¿A dónde fue Jesús? Fue a Jesús a donde estaba el dolor, donde estaba el sufrimiento, y así es donde encontramos a Dios. Ahora, ¿qué es la enseñanza para nosotros como discípulos? Bueno, déjame compartir contigo dos situaciones que el mismo Señor narra. Una ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículos 31, 32, 36 y 37. Tú has leído esta historia. Es la historia que se conoce o que se califica como el buen samaritano. ¿Recuerdas? Y bueno, todo fue en respuesta del Señor cuando uno de los fariseos o maestros de la ley le inquirió, ¿y quién es mi prójimo? Y él empezó a contar una historia, pero particularmente quiero notar esto que puede estar ocurriendo o sucediendo en nuestras vidas. Dice versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién pues de estos tres, dice el versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con el hombre. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar de enseñanza para nosotros? Ya he mencionado que hoy en día hay una Betesda espiritual alrededor de nosotros. Hay una Betesda espiritual llena de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y muchas cosas más. Y que nosotros como discípulos estamos llamados a llevar esa esperanza que mucha gente necesita, esa esperanza que mucha gente requiere para que su vida cambie, para que su vida encuentre un propósito. Pero tal vez el considerar que en un momento, yo creo que en un momento tenemos la actitud del sacerdote o el levita. Acuérdate que el sacerdote, el levita, eran los encargados de instruir al pueblo espiritualmente hablando, eran los líderes religiosos, eran las autoridades que tenían que ver con el que cada habitante, cada ser de Jerusalén, del pueblo de Israel, se acercara a Dios. Y hoy, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién es el que tiene ese compromiso? Y no solamente estoy hablando de predicadores o ministros o ancianos o diáconos, estoy hablando de todos en general, porque ya he mencionado que Mateo 28, 18 al 20 es la gran comisión para todos. Y todos tenemos la responsabilidad, todos tenemos el compromiso. La situación es que creo que a veces no vemos esa Betesda espiritual, y no tienes que viajar hasta el estanque de Betesda. Salen en tu casa, salen en tu vecindario, sale en la misma iglesia y puedes ver que hay mucha gente que está enferma, que está ciega, que está coja, que está paralítica, hablando espiritualmente, y que necesita de una esperanza. Y nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo esto, que no seamos como aquel sacerdote, como aquel levita en la historia que contó nuestro Señor Jesús, para evitar una responsabilidad, para evitar
que realmente podamos ver que hay una gran necesidad alrededor nuestro. Punto número 3. ¿De quién es tipo este paralítico? Este paralítico es tipo del pecador que es impotente para poder salir de su condición, rodeado de personas que están en la misma condición, todas enfermas, como almas sin salvación, paralítico, sin la posibilidad de moverse y poder salir por sus propios medios de su condición. Las personas que están en pecado, les es imposible por sí mismas romper las cadenas que les atan. Quisieran escapar de su actual condición, pero no pueden, les falta poder. Tienen sus esperanzas cifradas en un estanque. En un estanque el agua no es limpia, por lo general es maloliente, es sucia y de seguro no sirve para el uso de los seres humanos. Pero eso es lo que tiene el mundo. Es necesario dejar el estanque y dirigirse a la fuente de agua viva que salta para vida eterna. En este caso, la fuente vino al estanque. O sea, ahí estaba la presencia de Jesús. Y en este punto número 3 me gustaría poder ir a un pasaje allí en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36, cuando dice el 35, y recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas en las sinagogas, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas. Pero el versículo 36 en particular dice, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, ¿cuál es el sitio? ¿Qué es la situación que prevalece ahí en el estanque de Betesda? ¿Qué es lo que nos da la atención en cuanto a la condición no solamente del paralítico, sino de toda la gente ahí? Como dije antes, puede hoy en día ser una Betesda espiritual todos aquellos que no se acercan, que no conocen, que están gritando la presencia de Dios en su vida, pero tal vez algunos sean rebeldes, tal vez se nieguen, pero la gente está necesitada de Dios, y nosotros es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación, el anunciar el evangelio, pero tal vez lo que necesitamos considerar es lo que escribió aquí nuestro Señor, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo funciona una oveja que no tiene pastor? Anda libremente, no sabe hacia dónde dirigirse. Mira, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es rebeldía, eso es en algunos casos autosuficiencia, y así anda la gente. En lugar de criticarla por sus malas creencias, en lugar de juzgarla por toda esa situación que están llevando de manera religiosa en su vida, en lugar de eso nosotros deberíamos de tener compasión de ellas y tratar de acercarnos y llevar esas ovejas con el buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo, es lo que habla capítulo 10 de Juan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver que hay una enorme necesidad espiritual alrededor nuestro. Dice Pablo allá en Corintios capítulo 11, y voy a leer el versículo 30. Tú sabes todo lo que empieza hablando Pablo en cuanto a los desórdenes, divisiones, contiendas, en cuanto a que se adelantaban, y habla ahí en esa parte acerca de la cena del Señor. Y el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, no solamente es una cuestión del mundo, no solamente una cuestión de enfermedad espiritual en el mundo, también entre nosotros, si no estamos haciendo las cosas de manera apropiada, si no estamos obedeciendo lo que dice el Señor, es seguro que esa es la condición que prevalece entre nosotros, una condición como la que ocurría allí en Betesda. Punto número 4, Betesda. Los nombres en las Sagradas Escrituras significan mucho. En ocasiones el nombre de una persona representa una promesa. En otras ocasiones puede estar relacionada con un acontecimiento de la vida de esa persona, y en otras ocasiones refleja el carácter de esa persona. En esta ocasión nos encontramos con el nombre de un lugar, Betesda. Este nombre
significa casa de gracia. Dios muestra su gracia. Gracia es recibir de parte de Dios algo que no merecemos. La gracia de Dios no es una bagatela como algunos suelen presentarla. La gracia significa mostrar bondad al que no la merece. Solo aquellos que han sido liberados del pecado pueden comprender mejor la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuántos hemos dejado de ver esto en nuestras vidas? Por la gracia de Dios podemos ser discípulos. Por la gracia de Dios podemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Por la gracia de Dios podemos llevar a cabo una y mil cosas más sin tener que poner pretextos. Por eso Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 2, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es necesario entender esto. Necesitamos ayudarnos, necesitamos entender que esa Betesda espiritual requiere de la función, requiere del compromiso, requiere de la responsabilidad, requiere de el aceptar por obediencia todo lo que manda el Señor transmitido en nuestro trato con otros. Entonces necesitamos entender que hay una gran necesidad, pero que hay un gran trabajo, que es un enorme trabajo el que tenemos todos aquellos que queremos ser discípulos de Jesucristo. Dice Santiago 5, 19 al 20, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Resumiendo, el punto número 4. Hermano, hay mucho trabajo, demasiado trabajo, y tenemos que ponernos ya las pilas. Si ya no te gustan las Rayovac porque son antiguas, bueno, utiliza las Duracell o utiliza aquellas pilas modernas, pero sobre todo utiliza las pilas espirituales que recarga el Señor. Pero lo cierto es que a causa de esa Betesda todos tenemos muchísimo trabajo. Punto número 5. Y pareciera ser que hasta el 5 dejé con lo que empecé, acerca de los pretextos, acerca de las excusas. El obstáculo del paralítico. Su propia mente estaba paralizada. Creía que su sanidad dependía de que alguien lo llevara primero al estanque, pero no se daba cuenta que ante él tenía la fuente. A Dios no le toma por sorpresa ninguno de nuestros problemas. Él de antemano sabe lo que va a hacer y sabe por qué. Él lo permite. No obstante, muchas veces nuestro problema es que no le creemos a Dios o no creemos que Él es suficientemente capaz para resolver nuestra situación, cualquiera que sea. Jesús no tenía ningún problema para sanar a este paralítico. La pregunta que le hace en el versículo 6 es sencilla y directa. ¿Quieres ser sano? Muchas veces nuestro problema es que queremos solucionar en nuestras mentes los problemas, pero la fe nos indica que debemos confiar en Dios. No te preocupes por cómo Dios va a resolver tu situación. Lo único que tienes que hacer es serle fiel y confiar en Él. Si en ocasiones te dan ganas de rendirte, pues en este momento yo te puedo compartir: descansa en el Señor, renueva tus fuerzas y sigue adelante, pues Dios te dará la victoria. Y solamente voy a complementar este comentario con dos pasajes que tienen que ver con exactamente esa situación. Fíjate, el paralítico, 38 años, y cuando llega Jesús, ¿quiere ser sano? ¿Y cuál es su respuesta? Ve tú su respuesta en el versículo 7, y para mí es una respuesta de pretextos, es una respuesta de excusas, es una respuesta que a lo largo de mi vida he visto en mi persona, pero también en la vida de muchos, y particularmente de muchos hermanos que se siguen quejando, que en lugar de decir Dios tiene el control, Dios tiene la respuesta, Dios va a hacer las cosas, empiezan: ¿y ahora quién me va a dar de comer? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién me va a sacar? Pero confía en Dios, sí, confío en Dios, pero ¿quién me va a ayudar? O sea, ¿de qué manera entender eso? Tal vez tenga que ver con estos dos textos que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 3:20. El primero dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Dios es infinitamente poderoso. Dios tiene el control de las cosas, pero dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, o sea, más de lo que nosotros pidamos, más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, pero luego dice, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate en la gente, y fíjate también en muchos hermanos, cuando se refieren a Dios, ¿cómo le dicen? Ay no, yo sé que Diosito me va a ayudar. Y yo les digo, Diosito. Cuando hago es una expresión, no estoy diciendo, no estoy saliendo como que, es que en la Biblia no dice Diosito o muestra, no estoy hablando de eso. Ya dije que algunas cosas tienen que ver con sentido común. Esto de Diosito es una expresión que tenemos, y particularmente aquí en México, que tenemos minimizando las situaciones, minimizando las circunstancias, pero a veces lo que creo que hacemos sin darnos cuenta es que estamos minimizando el poder de Dios, porque si yo estoy adorando a un Diosito, alguien pequeñito, alguien que yo lo tendría que proteger, en lugar de que Él me proteja a mí, estoy en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? Tú tienes la seguridad, tú tienes la certeza, tú confías, tú esperas, tú crees que Dios va a controlar todo. Yo sí lo creo. Y créelo tú también, porque es lo que dice Dios, porque es lo que dice la Escritura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Muchos estamos temiendo qué va a pasar, la pandemia, se va a extender la cuarentena, se va a extender, va a venir la recesión económica, y ahora que, o sea, sí podemos imaginar o pensar humanamente, razonablemente, de aquí en nuestra cabecita, todos los peores escenarios. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control, y Dios tiene la respuesta, y Dios en su tiempo va a actuar de la manera perfecta, porque Él es perfecto. Y Él quiere las cosas perfectas para nosotros, pero quiere que entendamos esto. Por eso yo creo que ahí mismo, en el capítulo 1, 19 y 20, Pablo estaba orando, fíjate especialmente por qué. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Hermano, oyente o quien seas, escucha esto es palabra de Dios. Estoy leyendo Efesios 1, 19 y 20 en la traducción lenguaje actual. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. O sea, con ese poder que Él mostró para realizar todo esto en la persona de Jesucristo, es el mismo poder que puede actuar en nuestra vida siempre y cuando creamos, siempre y cuando confiemos, siempre y cuando esperemos. Él tiene la respuesta, y sobre todo en estos tiempos en que está abundando el Bethesda espiritual alrededor nuestro, porque la gente está desesperada, la gente está deprimida, la gente está en muchos de los casos cayendo en un estado de depresión sin esperanza. Pero ¿sabes qué? Hay que comunicarles esto. Dios tiene el gran poder. Entendamos eso. Dios tiene el gran poder y nos puede ayudar en todo. Esto es el obstáculo que no podía ver el paralítico. Fíjate, él cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y fíjate la respuesta del Señor. O sea, la palabra Señor, allá en la antigüedad y en el primer siglo, en el momento que está en nuestro Señor, la palabra Señor era una palabra diferente, una palabra especial en su concepción, en todo lo que tiene que ver con el trato que tenían unos con otros. No era tan común esa palabra para decir Señor Héctor, o Señor Alfonso, o Señor X y X. No, la palabra Señor solamente se utilizaba para referirse al Ser Supremo, para referirse a Dios. O sea, de una u otra manera, hubiera escuchado o no hubiera escuchado, tuviera fe o no tuviera fe, el paralítico o el enfermo, aquel sabía quién le estaba hablando. Por eso le dijo Señor. O sea, él sabía que él era, si no el Mesías, si no podía creer eso, él sabía que quien le estaba hablando tenía el poder para cambiar su situación. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue pretextos, pretextos y más pretextos. Y nosotros, en muchos de los casos, creo que somos igual que el paralítico. Tenemos pretextos, pretextos y pretextos, tenemos argumentos, tenemos razones, tenemos todas las situaciones pertinentes a nuestro alcance y de una u otra manera para esgrimir que las cosas están fuera de control.
que al fin la quinta G, que al fin las grandes potencias, que finalmente que si China, que si Estados Unidos, que si Rusia, que si Italia, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Nadie hay con el poder de Dios. Y Dios tiene el control. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y termino el último punto. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, no viene para dejarte en igual situación. Él viene para levantarte, para limpiarte, para afirmar tus pies, para romper tus cadenas, para llevar tu carga, para poner un cántico nuevo en tus labios, para enderezar tus pasos. No concibo cómo puede haber creyentes que por una parte dicen que están en el Señor, pero usted no ve al Señor gobernando sus vidas. Nunca más se puede ser el mismo desde el día en que Jesús viene a nuestra vida. Los valores cambian, las prioridades cambian, los intereses cambian. Me aconteció lo del mercader, que halló una perla de gran precio, cambió todo lo que tenía con el único propósito de vivir para él. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, cambia su estilo de vida. De nada vale mencionar varios versículos bíblicos, cantar algunos coritos o vestirse como un cristiano. Usted quiere saber si Jesús está en la vida de una persona, préstele atención a la forma como vive. Hay un cambio y eso se nota. Lo demás tristemente, ¿sabes qué es? Es religión. Es ritualismo. Y cuidado con que nosotros estemos cayendo en una situación así. Finalmente, en cuanto al punto que acabo de ver, cómo Jesús puede cambiar nuestra vida. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestra vida y es parte en esencial para aquellos que queremos ser discípulos del Señor. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y como dije antes, termino con esto. Solo déjame. Estancarse en la vida es frenarse ante el rozamiento que los demás componentes de ella nos ofrecen. Nos estancamos en el dolor de la partida de un ser querido o por un mal manejo económico. A veces nos paralizamos por no aceptar la soberanía de Dios y nos encontramos en el estanque sin entender que Él no nos quiere ahí. El paralítico de Betesda estaba estancado desde hacía 38 años. Quizás su estancamiento comenzó en aquel momento en que se quedó tullido. Se estancó en la dependencia de otros, ya no se podía mover solo. Se estancó en la costumbre rutinaria de esperar que el agua se moviera. Se estancó en la visión miserable de él mismo, pensando que era imposible llegar al agua. Se estancó en la autocompasión de que no tenía nadie que lo lleve ni bien el agua se movía. Se estancó en las frustraciones competitivas de tener que llegar primero. Jesucristo pasó por ahí y cambió sus 38 años de triste historia. Jesús emitió una palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Si el enfermo se quedaba sin moverse, de acuerdo a esa palabra, los resultados no hubieran sido los que hoy conocemos. La Escritura nos dice que al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Si estás viviendo un tiempo de estancamiento, te animo a que creas que Jesús está a tu lado diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma esa dificultad que te estancó en una parálisis y camina victorioso, mostrando que ella no te retiene más. Ahora es para ti que lo llevas como un testimonio de que Cristo te dio la victoria. Te animo a que por la fe vayas siempre por más, nunca más paralizado y menos estancado. Cuando creemos que Él está a nuestro lado, no hay parálisis que nos estanque, ni estanque que nos detenga. Y a pesar de los pretextos, y a pesar de las excusas, y a pesar de todo lo que pudo haber esgrimido aquel hombre,
38 años enfermo, 38 años en que literalmente tal vez la amargura, el enojo habían invadido su vida, tal vez ya sin esperanza. A pesar de todo esto, ¿qué hizo el Señor? Levántate, toma tu lecho y camina. Y eso es lo mismo que nos dice hoy a todos nosotros. Levántate, déjate de pretextos, toma tu responsabilidad y empieza a caminar como caminó nuestro Maestro. Un discípulo quita los pretextos. Un discípulo no tiene pretextos para seguir imitando al Maestro. Esa será mi oración. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones y si Dios permite, nos vemos el día de mañana, 4 de la tarde. Hasta pronto.